Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de volver a colaborar con Felipe hoy día en relación a la Universidad de Atacama, porque tengo muy buenas experiencias de estas colaboraciones en eventos anteriores. Así es que encantado de estar acá. Veo que estamos bien en familia, somos poquitos, así que vamos a tener una conversación bien fluida y encantado de responder cualquier duda que ustedes pudieran tener. De lo que vamos a hablar hoy día, que es lo que estuvimos conversando con Felipe previamente, es del desafío de la inteligencia artificial. Probablemente estos conceptos pueden eventualmente asustar un poco, pueden causar curiosidad, y el objetivo de esta presentación es que de alguna forma al final de ella tengamos algún conocimiento común respecto de la inteligencia artificial, en qué consiste y cuál es el desafío que nos impone. Les voy a contar un par de cosas de modo que vayamos acercándonos a esto en la medida que sea posible. La inteligencia artificial se desarrolla desde hace 50 años, la verdad, pero en los últimos años es cuando ha tenido un avance muy importante. Tanto es así que en el 2015 un programa montado en unos computadores muy poderosos eh, que se llama AlphaGo, fueron capaces de ganar al mejor jugador de la historia de Go, que es considerado el juego de estrategia más complejo por el número de combinaciones posibles que hay para jugar. El 2015 ya el computador montado con inteligencia artificial le ganó al mejor jugador de la historia. El 2016, un grupo de investigadores en Holanda, apoyados por Microsoft y por algunas universidades, lograron, a partir de estudiar profundamente con datos y computadores, con inteligencia artificial, crear el próximo cuadro de Rembrandt. Como ustedes saben, Rembrandt murió hace 400 años, pero estos sistemas construyeron lo que habría sido el siguiente cuadro de Rembrandt, basados en el aprendizaje que lograron de los cuadros anteriores. Inteligencia artificial aplicada al arte, lo cual ha sido bien debatido porque hasta qué punto puede la inteligencia artificial reemplazar a un ser humano. Como si fuera poco, el 2017, otro procesador, otro sistema basado en inteligencia artificial, que se llama AlphaZero, le ganó a los campeones de ajedrez, como dice acá, shogi, que es un tipo de ajedrez japonés, y Go. El mismo computador, el mismo procesador, el mismo programa. Y lo interesante es que hizo esto sin entrenamiento. No entrenó previamente, no necesitó datos para aprender a jugar. Produjo sus propios datos y determinó cuáles eran las mejores secuencias y simplemente es el triple campeón del mundo en cada uno de estos juegos. Inteligencia artificial. Hace poco tiempo, el año pasado, a mí me tocó estar en la ONU y conocí a la doctora Catalina Boltz, que se dedica particularmente a investigar con inteligencia artificial el Parkinson para poder resolverlo. Armó un equipo, ella es doctora en ambas materias, es doctora en medicina y es doctora en ciencias de la computación. Y accidentalmente, poco tiempo después, me tocó conocer por las redes a esta chica que se llama Loreto Palma, que vendía gorritos hechos por su mamá, porque su mamá necesitaba tejer para mitigar los dolores del Parkinson. Y como yo había conocido a ambas, las puse en contacto. Y fue una experiencia muy potente que provocó la tecnología y ambas hoy día están en contacto eh, buscando ambas soluciones para sus problemas y sus desafíos. Entonces la tecnología al servicio de la humanidad en general, de la salud en particular. ¿Pero qué es inteligencia artificial? O por su sigla IA. Inteligencia artificial básicamente consiste en las capacidades cognitivas computacionales, es decir, reemplazar o simular, replicar la capacidad de pensar de un ser humano. Un algoritmo muy sofisticado, un algoritmo muy sofisticado. Son redes neuronales artificiales, es decir, lo mismo que nosotros tenemos en el cerebro replicado, y ya un poquito más a nivel conceptual es la evolución del atributo humano clave. Si hay un atributo humano, como ustedes saben, crítico, que determina la naturaleza del ser humano y que lo hace único, es la capacidad de pensar.
y la inteligencia artificial replica esto. Pero acá hablamos de algoritmo y tenemos que entender que es un algoritmo, y no les voy a enseñar a programar, no se preocupen, es un sábado, además es sándwich, así que no nos vamos a meter en enredo, pero sí hay que entender una cosa, un algoritmo es una secuencia de instrucciones muy específicas, bien definidas, ordenadas y finitas, a través de las cuales un programador le dice a un computador qué hacer. Un computador no hace lo que quiere, un computador requiere que un programador le diga, a través de un lenguaje de programación, cómo resolver un problema. Eso se conoce como un algoritmo, o programación, heurísticas de programación, y este señor que aparece acá, que nos parece conocido por el Baldor, es quien inventó los algoritmos, pero al mismo tiempo, el que descubrió el álgebra, los guarismos, es el señor Abu Abdallah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Mi punto con esta lámina es que hasta el momento la programación procedural, la que todos conocemos, requería que un programador supiera exactamente cómo resolver un problema para indicarle al computador qué hacer. El problema es que esto que parece igual avanzado, me parece muy avanzado, se topa con algo que Michael Polanyi, que era un economista austriaco, dijo que no éramos tan capaces de hacer. Se topa con que el ser humano entiende mucho más de lo que puede explicar. Esto que se conoce como la paradoja de Polanyi, es decir, que nosotros sabemos mucho, pero no podemos explicarlo, puede ser un tremendo problema si entendemos lo que un algoritmo puede hacer, pero que requiere que un ser humano le explique cómo resolver un problema. Sin embargo, la inteligencia artificial resuelve esta situación. Si yo tuviera que entrenar a la antigua a un computador para, en esta foto que aparece ahí, identificar a los que sí son perros, separándolos de los que no son perros, probablemente tendría muchos problemas. Sin embargo, hoy día la inteligencia artificial nos provee una solución para ese problema. Antes de seguir avanzando, tenemos que entender estos misterios de la inteligencia artificial. Y acá les traigo un ejemplo de lo que es una única neurona artificial. Esta que aparece acá es una neurona artificial única, que es al final una función matemática, que es capaz de hacer lo siguiente. Es capaz de que yo le diga que a su entrada va a haber un número 1 y a la salida un 2. Le doy un ejemplo con datos. Y luego es capaz de recibir y entender que si a su entrada hay un 2, a la salida va un 4, porque le estoy entrenando. A la siguiente iteración le digo, a tu entrada hay un 3 y en la realidad, en la salida de esa función da un 6. Y si yo a la siguiente vuelta le digo, ¿cuál será la salida de la entrada 4? Es capaz de entender que la salida va a ser un 8. Pero nunca le dije cuál es la función que los combinaba. La neurona artificial es capaz de aprender de la data mediante la cual la entreno. Una función artificial al final es una neurona artificial es una función matemática que pondera las variables de entrada a través de prueba y error, entendiendo cómo se combinan para dar una salida. No es más que eso, es una ecuación matemática que es capaz de aprender de los datos que recibe la entrada. Si yo las pongo ordenadas en columnas y de alguna forma me preparo para recibir muchas entradas y las salidas de cada una de estas neuronas las pongo para que sean la entrada de otra capa neuronal y finalmente sus salidas a su vez hago lo mismo con la capa de salida, lo que tengo es una red neuronal, que es de lo que se habla tanto en inteligencia artificial. Esto es una red neuronal. Y si tenemos la capa de la izquierda como capa de entrada y la capa de la derecha como capa de salida, la interior, la del centro, sería una capa oculta o una capa profunda. Lo que en inglés es una deep layer. Y por eso se habla de la tecnología de deep learning, la capacidad de aprendizaje profundo. Deep learning es el término con el que se describe la inteligencia artificial en su área de mayor interés. No voy a profundizar más en esto porque no es el objetivo, pero necesitábamos entender un poquito qué son las redes neuronales. Y acá a lo mejor esto va a ser más comprensible porque al final la programación tradicional, hasta antes de las redes neuronales y de la inteligencia artificial, era como pasarle a un niño este juego con el que hace un dibujo, ¿cierto? Y uno le dice,
mira, une el punto 1 con el punto 2 y después avanza uno a uno por cada uno de los puntos. Es decir, un set de instrucciones finita, estructurada, muy precisa, con lo cual vamos a producir una imagen que resulte de esa unión de los puntos. Eso es programación hasta antes de inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial podría entenderse como esto. Ya no tengo que darle al niño instrucciones precisas para formar una figura, sino que le digo, pon tu mano, pon tu cara en este dispositivo y este dispositivo va a crear una imagen idéntica a tu cara, a tu mano, aprendiendo del ejemplo, que es la clave. La inteligencia artificial es capaz de aprender de los datos con los que se entrena. Y esto establece un cambio muy radical en la forma de programar computadores. Pero eso podría interesarle solo a los programadores, ¿cierto? Pues no. Lo importante de esto es que a partir de este momento de la invención de inteligencia artificial, ya para resolver problemas, la humanidad no necesita entender cómo resolverlos, sino que puede dejar a los computadores el que los resuelvan, sin que la humanidad entienda realmente cómo resolverlo, eliminando el problema de la paradoja de Polanyi del que hablábamos. Entonces, yo puedo dejar en manos de un procesador, un computador que está trabajando sobre redes neuronales, la tarea de aprender desde mucha data, desde muchos datos, desde mucha información y resolver un problema. Hagamos un ejercicio asociado a salud. La posibilidad de ver con una cámara y comprender las particularidades de un iris, de un ojo humano, para diagnosticar la posibilidad de diabetes, eso es poco probable que una persona aislada pueda instruir una máquina a cómo resolverlo. Sin embargo, a partir de ver muchos iris y saber los resultados y diferenciar aquellas situaciones en que existe diabetes de aquellas situaciones que no existen diabetes, un computador es capaz de entender cuáles son las particularidades de ese iris que permite diagnosticar diabetes. Entonces, ese es un ejemplo básico todavía, puede prolongarse hacia muchísimas áreas y representa un punto de inflexión en el desarrollo humano. Por eso la inteligencia artificial es tan potente. La inteligencia artificial es la nueva electricidad. Su impacto es igual o superior que cuando se inventó la electricidad o se descubrió la electricidad hace años, diría yo, hace un montón de años. Sus aplicaciones, hoy día, desde la tecnología, todavía se están investigando, pero básicamente cubren lenguaje natural, es decir, la capacidad de sintetizar lenguaje humano o comprender lenguaje humano. Eso es lo que hacen los teléfonos móviles con Siri, Alexa, ese tipo de cosas. Visión computacional, es decir, la capacidad de ver lo que pasa delante de una cámara, no solo registrar el video de lo que pasa sin comprender. Hoy día la inteligencia artificial es capaz de realmente comprender lo que pasa adelante y tomar medidas al respecto. O predicción. La predicción, tal como las brujas del tarot, qué sé yo, en inteligencia artificial es capaz de tomar múltiples variables, entender cuáles son las funciones que las relacionan y predecir la salida. Entonces eso es muy interesante porque toda nuestra gestión, toda nuestra actividad podría pasar de ser reactiva, tal como es hasta hoy día, a predictiva, anticiparnos a lo que va a pasar. Esas son las aplicaciones desde la tecnología que están más interesantes. Hoy día, para ser más práctico, podríamos llevar a cabo o resolver estas 7 preguntas que están planteadas acá con inteligencia artificial, desde la que está más a la izquierda. ¿Puedo yo entender qué está pasando porque soy capaz de comprender el lenguaje natural o qué pasa delante de una cámara? O, como segundo paso, podría yo descubrir que algo de lo que está pasando no debe pasar o debo alertar a alguien, es decir, puedo notificar. Eso es capaz de hacer la inteligencia artificial. Puede sugerir acciones a tomar ante determinados eventos, puede automatizar la toma de esas acciones, puede predecir que esas anomalías se van a producir y en consecuencia podría, como punto 6, prevenirlas, y en general puede darme un conocimiento mucho más profundo de la situación a nivel general, mucho más amplio que las limitadas capacidades de un ser humano. Acá les traje un ejemplo
de algo que puede hacer la inteligencia artificial y que lo hacemos nosotros desde Chile, que está en la frontera de la tecnología, y es que con una cámara somos capaces de detectar, como aparece ahí, las poses y los movimientos de un conjunto de personas, múltiples personas con una sola cámara. Entonces ahí lo que hacemos nosotros es representar el esqueleto de las personas con colores para mostrar que estamos entendiendo lo que hacen, y a partir de que somos capaces de entender lo que hacen, sabemos si alguien está, qué sé yo, comprando algo particular, si alguien está mirando algo para comprarlo, si a alguien le gusta algo, porque esto lo combinamos con comprensión de los sentimientos, de las caras. Sabemos si hay distancia social, si están usando máscaras, sabemos básicamente todo. Y esto se puede usar para marketing, para seguridad a todo nivel, por ejemplo, distanciamiento social, prevención de coronavirus, o para mejorar la experiencia de sus usuarios a nivel masivo. Con una sola cámara nosotros podemos ver 50 personas y con un computador podemos ver 100 cámaras, es decir, 5.000 personas simultáneamente. Con 2 computadores podríamos controlar todo lo que pasa en un estadio. Y eso se puede hacer con inteligencia artificial sin necesidad de depender de las limitaciones humanas, visión computacional. Esto que está pasando y que está avanzando muy rápido va a provocar lo que los estudiosos dicen, han bautizado como la singularidad, que significa que si ponemos a estos computadores no solo a entender lo que pasa delante de una cámara o a hablar en lenguaje natural, sino que a programar, si les enseñamos a programar tal como ya sucedió, el día de mañana la capacidad inteligente de estos computadores a una velocidad altísima, que es a la que operan, va a producir, si se programan ellos mismos, o sea, si inteligencia artificial programa inteligencia artificial, va a producir una explosión de inteligencia. Es decir, va a haber un momento en que la capacidad de inteligencia que sea capaz de, que surja producto del trabajo de la inteligencia artificial autocreándose, va a superar con mucho la capacidad humana de inteligencia. Y se espera que esto suceda alrededor de 20 años más. O sea, de aquí al año 2040, 2050 va a suceder. Y esa fecha siempre se acerca, más que se atrasa. Entonces, estamos de alguna forma avanzando hacia un punto de inflexión que puede ser muy, muy relevante en la historia humana, la singularidad. Pero esto nos plantea un desafío. Y el desafío tiene que ver con que aquí en la línea azul se muestra el cambio tecnológico que va acelerando en el tiempo muy rápidamente, producto de la ley de Moore, que dice que las capacidades computacionales se doblan mucho, y una serie de insumos asociados que van creciendo en el tiempo, más que se doblan mucho, se doblan cada 18 meses, por lo tanto la capacidad va aumentando exponencialmente, multiplicada por un concepto que en tecnología se llama los efectos de red, y es que los distintos sistemas van adquiriendo mayor valor en la medida que más son usados, por lo tanto la tasa de cambio tecnológico acelera muchísimo en el tiempo. Sin embargo, la capacidad de los humanos, de las empresas, de las organizaciones, de los países, de adoptar tecnología, no es capaz de seguir ese ritmo y solo sigue un ritmo que va paulatinamente frenando hasta llegar asintóticamente hasta un nivel estable. Eso es un desafío tremendo porque no podemos seguir el ritmo de la tecnología, lo que provoca un gap entre el tiempo y la velocidad de desarrollo tecnológico y la velocidad de adopción nuestra. Y este es el desafío al que estamos expuestos. Sobre todo los chilenos, que estamos un poco lentos, porque estamos preocupados de muchas cosas y no de lo que está pasando en el resto del mundo. Acá un paréntesis. Esta es una imagen de comienzo del siglo XX respecto del descubrimiento de la electricidad y la oferta de esta electricidad por parte de los emprendedores de ese tiempo a los dueños de las fábricas que hasta el momento operaban sobre la base de energía a vapor centralizado en su fábrica. Había una instalación que tenía una turbina y esa turbina energizaba todas las máquinas y estas máquinas se conectaban a las poleas que aparecen aquí en el techo para tener energía para operar. Eso exigía que estas máquinas estuvieran alineadas de cierta forma, porque de otra forma no se podían conectar a estas poleas. Cuando vino este señor a inventar la electricidad, hubo algunos que dijeron, mira, no, nos va súper bien así como estamos, así que otros partan primero. Esos fueron los primeros en quebrar. Esas fábricas
no pudieron competir con los que obtuvieron los beneficios de la electricidad. Luego hubo un segundo grupo que dijo, mira, sí, me interesa tu innovación, me interesa la electricidad, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a reemplazar la turbina central que hay en determinada posición de la fábrica por una máquina que es capaz de generar energía para todas nuestras máquinas que construyen cosas, así es que anda y sustitúyela. Se adaptaron, pero fueron los siguientes en quebrar, porque no se adaptaron lo suficiente. El tercer grupo, que fue más hábil, dijo, mira qué interesante la electricidad, puedo aprovechar sus capacidades para energizar cada una de mis máquinas y ya no necesitan estar puestas en línea, puedo estructurarlas de la forma en que más me convenga para ser más productivo. E hicieron, por ejemplo, líneas de producción como Ford y generaron una eficiencia que básicamente dejaron obsoletas todas las estructuras anteriores. Pero lo que se lee de ahí es que lo que lograron hacer ellos es adaptarse a la tecnología de propósito general que representaba la electricidad en ese tiempo. Y eso hay que aprenderlo. Hoy día la inteligencia artificial es equivalente a la electricidad y es la tecnología de propósito general más relevante de la historia humana, mucho más que la electricidad. Pero sus beneficios máximos solo se alcanzarán cuando los modelos y procesos industriales se adapten para capitalizarla, tal como lo hicieron aquellos que movieron sus máquinas para energizarla individualmente y sacaron eficiencia de eso. ¿A través de qué? A través de adoptar prácticas complementarias a esa tecnología de propósito general. Entonces, el desafío es muy importante. El desafío es de adaptación a la nueva tecnología. No se puede seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes con nueva tecnología. La idea es hacer otras cosas diferentes. El impacto de la inteligencia artificial va a ser muy grande a todo nivel, pero en particular en países emergentes como Chile. En salud, entendiendo que esta es una conferencia de salud, esperamos que el diagnóstico sea mucho más eficiente porque va a ser apoyado en sistemas computacionales que son más baratos de operar que los doctores, gracias a eficiencia y acceso al conocimiento global. En educación vamos a poder lograr personalización, no enseñarle a todos los niños lo mismo sin preocuparnos de sus capacidades. Va a haber mejor inclusión financiera porque vamos a poder hacer mucho mejor evaluación de riesgo de cada persona individual. Y en cada industria va a haber un avance hacia industrias de precisión, agricultura de precisión no inteligente, minería inteligente, al final aplicar inteligencia a cada una de las industrias. Pero esto trae también algunos retos. Va a haber mayor desigualdad entre los dueños de los datos sobre los cuales se monta la inteligencia artificial y los que no tengan datos o los que no tengan la capacidad de comprender esto. Y esto es un desafío grande. Y eventualmente hay muchas discusiones respecto de que eventualmente el futuro podría no necesitarnos a nosotros humanos porque las máquinas, la inteligencia artificial podría hacerse cargo de la mayor parte de nuestros trabajos. Entonces podríamos pasar a ser irrelevantes y es una gran discusión que vale la pena seguir. Ahora, hay muchas oportunidades en la inteligencia artificial, pero tiene desafíos propios muy importantes. Primero, se necesita comprensión. La tecnología que hay detrás de Internet o del teléfono móvil, la verdad es que es sencilla, no es difícil de entender, siempre que uno tenga algún nivel de preparación. Pero inteligencia artificial es más compleja, necesita mucha más preparación, conocimiento y además estrategia de adopción. Es un desafío propio que trae la inteligencia artificial si queremos aprovecharla. Ofrece también riesgo de mayor inequidad entre los países que ya desarrollaron, como Estados Unidos, China, y los que no estamos desarrollando y estamos muy atrasados como Chile. Y eventualmente también ofrece el riesgo de perder el control sobre lo que estamos haciendo en inteligencia artificial, producto de la competencia entre los países o entre las empresas que desarrollan la inteligencia artificial para poder sacar partido de ella. Nosotros en Chile necesitamos hacernos cargo de estos problemas porque si no nos vamos a quedar atrás y necesitamos acelerar. ¿Pero cómo? ¿Cómo acelerar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y acá, como esta charla tiene una limitación de tiempo, les confieso que hay muchas cosas que hacer, pero traté de resumirlas en algunos pocos puntos, 6 puntos. Primero, comprender inteligencia artificial, comprender el cambio en que estamos viviendo, abrir los ojos, entender lo que pasa en el mundo y dejar de tener las conversaciones políticas chicas acá, las conversaciones respecto de pequeñas cosas, y entender que estamos ante una ola gigantesca cuando estamos mirando los caracolitos de la playa.
esta ola gigantesca nos va a caer encima si es que no sabemos administrar, si es que no comprendemos, o podemos surfearla y aprovecharla si es que sí la comprendemos. En segundo lugar, desarrollar el talento que necesitamos para administrar esto. Y como universidades está la obligación de que en todas las universidades, a mí me toca colaborar con muchas, desarrollamos el talento apto para este punto de inflexión del humano. ¿Pero talento en qué? Primero, en ciencia de datos, porque la inteligencia artificial aprende de datos y necesitamos entender y rescatar muchísimos datos de todos nuestros procesos. En analítica, al final, la aplicación de las matemáticas como nos las enseñaba en la universidad, pero profundamente, con un foco. Hay que enseñar ahora la analítica con el objetivo de explicar inteligencia artificial y no como para aprenderse unas fórmulas de memoria nomás. En el desarrollo de algoritmos, o sea, necesitamos fortalecer el desarrollo de nuestros ingenieros de software, y en emprendimiento, porque necesitamos construir empresas y construir valor con estos elementos, y probablemente las grandes empresas no están en condiciones de capitalizarla porque tienen demasiada rigidez. Entonces los emprendedores tienen que tomar estas tecnologías y construir las próximas empresas y las próximas organizaciones capaces de capitalizarla. En el futuro, todas las empresas serán similares, todas serán tecnológicas, solo que van a operar distintas cosas. Por ejemplo, Airbnb, que es la que ofrece alojamiento por internet si uno quiere hacer turismo, es una empresa tecnológica, solo que ofrece alojamiento, opera noches de alojamiento. Y Uber también es una empresa tecnológica, pero opera otra cosa, opera transporte. En el futuro todas las empresas van a ser tecnológicas y van a operar distintas cosas. Entonces necesitamos fortalecer la formación de profesionales, particularmente en el núcleo tecnológico. Como tercer punto, necesitamos construir activos de datos a nivel individual, a nivel organizacional, agregado a nivel Chile latinoamericano. Hoy día no estamos haciendo esto y esto es un trabajo explícito que debe ser desarrollado. Activos de datos, la construcción de estos activos de datos consiste básicamente no en hacer un lago de datos, que es a lo que se refieren los analistas, desde donde puede aprender la inteligencia artificial, sino que a construir los ríos desde donde se nutren estos lagos de datos. Como lo mismo que un lago, en vez de tener solo datos acumulados y estancados, necesito tener datos activos que van cambiando permanentemente. Y eso me obliga a mí a ponerme donde existan esos ríos de datos. Entonces buscar ubicaciones. Tal como en la fiebre del oro, la clave era encontrar la mejor ubicación. En inteligencia artificial, la clave es encontrar la mejor ubicación en el flujo de datos para acumular data única y generar ventaja. El cuarto elemento es construir un nuevo tipo de activo. Ya los activos no tienen que ver con la tierra, no tienen que ver con los edificios, no tienen que ver con las máquinas. Los activos tienen que ver con los datos, como vimos antes, y con los modelos y algoritmos computacionales. Esos son los activos nuevos. Por ejemplo, el activo más precioso que tiene Google se llama PageRank. Es un algoritmo que es capaz de ordenar las respuestas ante una búsqueda que uno hace correctamente, de modo que uno encuentre útil y relevante esa respuesta. Ese no es un algoritmo simple, pero el punto es que es un algoritmo que constituye un activo sobre el cual se monta una tremenda institución como Google. Estos activos deben ser capaces de generar predicciones sobre estados o acciones futuras a partir de la capacidad de la inteligencia artificial de predecir, pero al mismo tiempo deben ser capaces de explicarnos por qué están creyendo que va a pasar determinada cosa. Entonces, nuevos activos, los modelos y algoritmos, es el cuarto paso. El quinto paso, en un entorno de cambio acelerado, no se puede hacer planificación estratégica, no se puede hacer planes de largo plazo. La única forma de hacer gestión y liderar las organizaciones es a través de iteraciones sucesivas de aproximación a aquello que estamos viviendo. Es como el modelo científico traído a la administración. Yo creo una hipótesis y diseño un experimento que pueda comprobar esa hipótesis, hago la prueba, mido y aprendo respecto de eso y ajusto mi forma de actuar. Esto que es el ciclo Lean, que se usa mucho en emprendimiento, busca ir aprendiendo permanentemente de todo aquello que nos rodea.
Pero no basta con hacerlo una sola vez, en un solo experimento. Hay que hacerlo en múltiples áreas, en paralelo, y además en forma acelerada y permanente. Es decir, paralela, acelerada y permanente. Es la única forma de hacer management, administrar hoy día. Y como sexto elemento, y ya una vez que uno hizo todo lo anterior, hay que buscar efectos de red de los datos, que es algo muy sofisticado, que hoy día están haciendo solo las grandes organizaciones como Amazon, y que consiste en que si yo tengo usuarios en cualquier actividad que tenga, capturar los datos que esos usuarios me dejen en la actividad relacionada conmigo, en base a esos datos poner sistemas de inteligencia artificial a desarrollar mejores productos que sean capaces de atraer más usuarios, porque ya tengo los datos, sé lo que opinan. Un Netflix sabe lo que opina el usuario respecto de cada una de sus películas, ve si la adelantan, ve si suspenden la presentación, y cada uno de esos datos le permite construir mejores productos. Con eso atraen más usuarios, y esos usuarios a su vez contribuyen con más datos, en un círculo virtuoso que hace que el sistema adquiera valor con el mayor uso. Ese círculo virtuoso les permite ser únicos y crecer desmesuradamente. Si nosotros logramos hacer eso con alguna de nuestras propuestas, algunas de nuestras organizaciones, vamos a recuperar el terreno perdido, porque estamos perdiendo mucho terreno al no adoptar la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. La reflexión final es que si nosotros entendemos que la especie humana se ha desarrollado en base a un algoritmo evolutivo, que podría reflejarse como lo que aparece aquí a la izquierda, donde los humanos nos replicamos, algunos de nuestros hijos varían respecto de otros a lo largo de muchas generaciones, y los atributos que algunos tienen son seleccionados como aptos por la selección natural, y por lo tanto esos que tienen esos atributos se replican con mayor probabilidad en un círculo continuo. Podemos entender que esto es un ciclo biológico adaptativo a las condiciones de entorno que gobierna al final toda la biología. Lo mismo el ciclo Lean que les acabo de mostrar, que es un ciclo adaptativo que usan los emprendedores para enfrentar la realidad una vez que salen del diseño de sus potenciales empresas. Y esta última es el ciclo adaptativo, el efecto de red de la data que les acabo de contar, mediante los cuales las organizaciones, incluso los países, pueden ir adaptándose permanentemente a la realidad que surge desde los datos que son capaces de recabar en un entorno de cambio continuo acelerado. Con esto, eventualmente este gap tan riesgoso, porque en ese gap que surgía se mete la competencia, se meten los terceros y surge la inequidad, con estos mecanismos de adaptación vamos a ser capaces de empezar a cerrar esa brecha. Pero necesitamos despertar, necesitamos romper la estabilidad en la que estamos, romper el statu quo, meternos en inteligencia artificial, aceptar el desafío. ¿Por qué? Porque este desafío puede ser aceptado por Chile, ya que tener poco, como tiene Chile, porque no dejamos de ser un país pobre, y ser chico, nos provee agilidad. Por primera vez, ser chico y tener poco provee un atributo que es apto en los entornos de alto cambio, que es la agilidad. Nosotros podemos hacerlo en la medida que entendamos que hay que hacerlo y nos preparemos para eso. Y podemos tener una oportunidad digital extraordinaria para generar prosperidad para nosotros y para nuestros hijos que no podemos dejar pasar. Con eso termino, encantado de atender cualquier pregunta. Mi objetivo era plantearles el desafío de inteligencia artificial y tratar de remecer un poco a todos con la idea de desafiarnos y avanzar en esto que está pasando en el mundo. Muchas gracias, Roberto. La verdad que siempre la invitación que te hicimos es precisamente por esto, porque necesitamos generar las conversaciones para no quedarnos dormidos como el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Esa frase que es tan antigua pero que es tan vigente de una otra manera frente al desafío que nos plantea la tecnología hoy en día y este tipo de desarrollos tecnológicos. Quisiera también destacar, por ejemplo, don Juan Sánchez, que ha tenido activa su cámara todo el rato y a lo mejor por un poco de cana no es tan joven como yo,
pero qué interesante ver que él está interesado en esto, porque también tiene que ver con que personas como él también son las que abren estas conversaciones, no necesariamente la gente más joven. Cuando las personas con un poco más de edad se meten en estos temas, comprenden estas situaciones, son capaces de abrir los caminos y también se aceleran los procesos. Nuestra cultura también tiene parte de eso. Muchas veces los jóvenes tienen la buena nueva, pero también tienen que ir rompiendo ciertas barreras internas en las organizaciones. Entonces, cuando hay personas, también está don Juan Santana, que no sé si estará en este momento, porque apagó su cámara, pero don Juan Santana es del gobierno, del Consejo Regional, quienes son los que financian este proyecto, que también están teniendo una visión respecto del futuro. O sea, el Consejo Regional Atacama es el que ha financiado este proyecto, que el día de mañana estamos formando personas en informática médica, el próximo año esperamos poder formar gente en telemedicina, y de una otra manera todo eso es ir incorporando esto, pero eso también es una visión de futuro que está teniendo el Consejo Regional para Atacama, y también nos está colocando en un lugar donde hay que estar. Por lo tanto, en ese sentido, agradecerte, Roberto, y bueno, desde tu experiencia con el área de salud, ¿has tenido algunas aproximaciones o conocimientos de algún proyecto que pudiera ser interesante comentarlo? Sí, sí, este ejemplo que yo les daba de diagnóstico a partir de imagenología del iris en relación a diabetes, es un proyecto que ya está funcionando, está dando súper buenos resultados. No es un proyecto nuestro, solo nosotros colaboramos con ellos en algún momento, pero es un buen ejemplo de lo que se puede hacer. El ejemplo del Parkinson, de la doctora que les conté, es otro ejemplo muy interesante. Ese todavía no ha dado los frutos finales, pero ya tiene mucho avance. Pero en realidad, parte de lo que hay que comprender es que la inteligencia artificial en realidad es una tecnología tal como la electricidad, que es indiscutible el valor que va a agregar. Entonces, el desafío es que nosotros seamos capaces de entender dónde debemos usarla de modo de generar el máximo valor en el corto plazo. O sea, sin duda va a generar mucho valor en todos los ámbitos. Nosotros trabajamos en inteligencia artificial en agricultura, en el área financiera, en telecomunicaciones, en retail y en 15 países. Entonces, todas estas empresas que nos contratan están empezando a agregar inteligencia artificial, todavía tímidamente, diría yo, para fortalecer sus procesos, pero no han surgido, salvo excepciones, ejemplos de empresas que sean inteligencia artificial pura. Not Company, que es una empresa que está muy conocida últimamente, que es la que hace Not Mayo, que venden en los supermercados, usa sistemas de inteligencia artificial para replicar molecularmente la mayonesa, saltándose la vaca, ¿cierto? Saltándose el proceso estándar. Y ellos son un buen ejemplo respecto de usar inteligencia artificial en su forma más innovadora. No para hacer lo mismo que hacíamos antes, sino que para hacer cosas nuevas. Y ese es un poco el desafío. Gracias, Roberto. Lo que quería ahora es pedirle a las personas que están conectadas, si quieren hacer alguna pregunta, si quieren la hacen en forma directa porque somos pocas personas y es posible. También aprovechar de saludar a un amigo que es Luis Gutiérrez, que es el gerente general de la Clínica Atacama, que también, si bien habemos pocas personas, que hay personas bien claves, que de una otra manera son los que van a tener que ser protagonistas de estos procesos. Por lo tanto, ahí está Luis, activó su cámara. Te agradezco, Luis, que participe. Y bueno, queda abierta si hay alguien que quisiera hacer una consulta por el chat o en vivo. Solo tienen que activar su micrófono. Mira, buen día, excelente la presentación, es un gusto participar en esta instancia. Y yo, Roberto, preguntarles, mira, uno tiene ideas en salud, pero a veces se encuentra con que no las puede ejecutar por el tema de los recursos y si existe algún organismo que uno, como un tipo incubadora. La verdad que a lo mejor uno puede ser por iniciativa, por negocio, por lo que quiera, dar ideas, pues la verdad es que en área de la salud, yo 25 años trabajando en salud privada,
y he visto toda la evolución. Yo cuando empecé a trabajar lo más avanzado era el Telex. Entonces hoy día yo ya tengo 52 años y la verdad es que a mí me encanta la tecnología. Yo creo que si nosotros no nos adaptamos y no hacemos ese paso que tú dices, vamos a quedar fuera. También tiene sus riesgos, pero bueno, hay que asumir esos riesgos y ver cómo uno saca el mejor provecho para todas las personas. Eh, y qué bueno que estemos acá en la región y tenerte a ti como relator, porque es un agrado. Así que esa era mi pregunta, si hay algo en donde uno pueda participar como para dar idea de lo que uno va viendo día a día en todo este tema, no solamente de la salud propiamente tal, sino que en el entorno de todo el proceso de entrega de la atención de salud. Sí, muchas gracias por tus palabras. La verdad que para mí es un gusto colaborar con ustedes porque tengo con el propio Felipe muy buenas experiencias, por ejemplo, del año pasado. El año pasado fue el eclipse, ¿no? No me acuerdo, que nos invitaron a ver el eclipse y tuve una muy buena experiencia, así que yo encantado de colaborar. Me toca colaborar con varias regiones y eso es consistente con esta visión que tenemos de que la tecnología es hoy día disponible para cualquiera, no importa dónde esté, ya el centralismo no tiene ninguna razón de ser, porque tú puedes hacer tecnología en la isla de Pascua, puedes hacer en una playa, puedes hacer donde quiera. Entonces, es el momento de las regiones, eso es muy importante. A mí me toca colaborar con la Araucanía Digital, me toca con los lagos, con los ríos, con todas partes, entonces encantado. Y creo que ahí hay muchos activos inmovilizados hasta el momento por la falta de conectividad y parte de la tarea es movilizarlo. Ahora, respecto de tu pregunta, bueno, nosotros, para ser consistentes también, en el grupo que yo dirijo, que es DIGEO, DIGEO significa Digital Evolution, de hace muchos años, tenemos una incubadora que hoy día se enfoca exclusivamente en proyectos de inteligencia artificial, exclusivamente, ¿te fijas? Ahora hay que entender eso, porque cuando decimos eso dejamos a mucha gente afuera, pero no. Lo que pasa es que si alguien tiene una idea que pueda beneficiarse de inteligencia artificial, nosotros le proveemos lo que necesita como forma de pensar y eventualmente como tecnología para que lleve a cabo su idea. ¿Te fijas? Entonces nos enfocamos exclusivamente en eso, así que encantado de colaborar con cualquier idea que ustedes tengan al respecto. En salud, nosotros no tenemos muchos avances porque no es nuestra área de confort, francamente, porque no entendemos, la verdad, pero Sí, sí. por eso siempre estamos buscando con quién colaborar, así que felices de colaborar si esto sirve para que hagamos esto. La única forma de avanzar es colaborando. O sea, creemos que la única forma de acelerar no es tratar de hacer las cosas solo, sino que es colaborando con terceros que sean especialistas cada uno en su área. Así que encantado. Perfecto. Perfecto. Ahí Mira, yo Felipe, estoy dame una aquí con mano. estoy aquí con mi futuro, Perfecto. mi hijo, que se va a preparar para la inteligencia artificial también. Ya lo estoy preparando. Por supuesto, no hacerlo es como no enseñarle matemáticas. Así que Así felicitaciones. es, así es. Muchas gracias. Gracias, Luis. Oye, qué bonito es que con tu hijo, tú tenías una hija solamente, ¿no? O el tercero. No, este es el segundo, es la segunda. Yo tengo mi hija de 7 Segunda. Sí, también, pues pues claro. claro, ahora se está preparando para el ballet por videoconferencia. Así que bueno, Muy bien. esos son los nuevos tiempos, pues. Mira, déjame Eh, contarte algo respecto de eso, porque esta semana, como están todos en cuarentena, pude conectarme a algunas iniciativas que surgen de Estados Unidos y de España también, orientadas a enseñar inteligencia artificial a los niños desde 8 años. Entonces, ¿cuál es mi punto? Por supuesto puse a mi hijo, porque tengo hijos desde 30 hasta 9 años. Mi punto es que los españoles y los americanos ya están preocupados de eso. O sea, le enseñan inteligencia artificial a niños de 8 años. Y nosotros estamos paveando. Eso es lo que nos pasa. Estamos en otra. Entonces, yo creo que tenemos una misión de colaborar en este tipo de eventos para despertar y empezar a tomar las medidas que correspondan. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay que adaptarlo porque va a ser un cambio que si bien ellos lo están viviendo, pero también hay que ponerle humanidad y que ellos vayan adquiriendo los valores que no son de la inteligencia artificial, para que se Por puedan supuesto. relacionar después entre las personas. Eso es lo que yo trato de hacer con mi hija, que ya la que entiende,
pero tiene que meterse al mundo de la inteligencia, del mundo hoy día actual, de la digitalización, de todo lo que llevan estos procesos y entenderlo como algo que no va a volver atrás. Esto vamos para allá y hay que adaptarse y hay oportunidades. Yo veo que en esto hay tremenda oportunidad. Hay peligro, obviamente, el que se queda, los peligros, pero el que se adapta, las oportunidades. El peor riesgo es Estoy no hacer hablando nada. como persona natural, o sea, no como gerente de empresa, no, yo lo veo como persona. Yo, la verdad es que trato de ver cómo puedo ir adaptando, ir aprovechando estas oportunidades. Así que muy bien lo que estamos viendo. Gracias. Quería saludar a la doctora Yunchoy Sánchez. Gracias por participar. Yo sé que usted también ha trabajado en temas de artritis, reumatoide, ahí parte de sus cruzadas también como doctora, si quiere activar su micrófono. La verdad es que estoy conmovida con todo lo que he escuchado estos sábados. Y ha sido impresionante el impacto que va a tener en las clases que estoy diseñando para el semestre que viene. De verdad, les agradezco la invitación y ha sido mágico cómo han podido en tan poco tiempo concentrar de modo tan claro tremenda cantidad de información a todos tus conferencistas y especialmente a quien me conmueve hoy día, mis agradecimientos profundos. Y si puedo ayudar en alguna cosa que necesiten de semiología o de lo que quieran, me invitan, ¿ya? O sea, cualquier cosa que necesiten. Nosotros somos peligrosos y cobramos todas las ofertas, así que encantado ahí a través de Felipe. No, estaba pensando en los chiquillos chicos de la universidad, así, cualquier cosa que necesiten. Por supuesto. Pero para ustedes también. Pues. Gracias, doctora, y la verdad que de eso se trata. Si al final de cuentas uno siempre siembra, no todo florece, pero siempre hay algunas plantitas que empiezan a crecer y logran florecer. Y de eso se trata. Yo creo que también el interés de Roberto de participar es porque está muy vinculado a la academia, pero también de entender que uno cuando recibe también tiene una obligación de dar y colaborar a que estos espacios se generen, que la colaboración realmente exista, y no dude que la voy a contactar porque estamos tratando todos los temas. De hecho, vamos a invitar en unas semanas más a Ernesto Oces, que es publicista, pero que acaba de lanzar un libro de economía creativa, y de una otra manera también está influenciando desde pensar fuera de la caja, porque también a veces en la industria de la agricultura uno encuentra una solución para el área de la salud. Y ahí hay un tema también, que es abrir las conversaciones, porque no necesariamente en torno a la salud vamos a encontrar las respuestas para la salud. También en otros lugares se están desarrollando cosas que permiten soluciones para otras industrias. Por eso es la idea de abrir las conversaciones, y le agradezco también su emoción, porque de eso se trata. Es que de verdad es conmovedor. Mira, nosotros, mi especialidad es artrosis, ¿ya? Yo trabajo con ingeniera en biotecnología y trabajamos con plaquetas. Y es increíble lo que se puede hacer, y es algo que es de verdad bastante económico para velocidad de restauración de los procesos degenerativos, ¿no? Ya, me quedo calladita para que puedan preguntar otros, pero gracias por la invitación de nuevo. Muy agradecida. No, pero encantado. Es un muy buen punto. Hoy día la inteligencia artificial suena un poco a ciencia ficción, pero la verdad es que es muy accesible en términos económicos. O sea, ya no se necesitan millones de dólares para hacer un proyecto. Probablemente los estudiantes normalmente los estudiantes son pobres porque no tienen trabajo, pero los estudiantes que vienen saliendo de ingeniería ya están en condiciones de crear empresas, crear soluciones, crear software al final, con lo que está disponible desde las nubes, sin invertir tanto financiamiento. Entonces, la inteligencia artificial es bastante económica. Así es que hay que atreverse, está solo en atreverse. Cierto. Muchas gracias. Si hay alguien que quisiera hacer otra consulta, porque ya vamos a ir cerrando en temas de cumplir con la hora pactada. Lo siento, pero tengo una emergencia aquí en mi casa con un familiar, así que me tengo que salir. Sí. Le agradezco mucho la reunión, ¿ya? Ok, gracias. Espero volver a verlo, lo lamento. Chao, chao. Chao. Bueno, a los que están conectados todavía, bueno, les pido disculpas de haber sido una emergencia grande. Roberto tiene hijos pequeños, así que
puede que por ahí vaya un poco el asunto. Así que nada, pues cerrar un poco la conferencia de hoy. Yo sé que hoy día era un día medio difícil, pero también tiene que ver con que estamos perseverando en esto. Si empezamos a encontrar los obstáculos para hacer estas conferencias, sinceramente no la haríamos, porque siempre hay una dificultad, siempre es un mal día, una mala hora, pero aquí por eso también estamos grabando las conferencias, por lo tanto también quedan disponibles para el uso de todos los que han participado en el futuro, las puedan ver y compartir. Así que nada, con eso termino, agradecerle a todos los que pudieron participar hoy y nada, pues nos vemos el próximo sábado, que tendremos la visita, lo más probable que de la empresa Amazon, perdón, de Google, que va a hacer una presentación de toda la tecnología disponible para creación de soluciones. Vamos a estar con la doctora Carol Ullín, que fue decana de la Universidad Católica de Temuco y que ahora regresó a Australia. En fin, estamos indagando, buscando expositores que permitan que este ciclo de conferencias dure al menos hasta mediados de septiembre. Por lo tanto, se vienen muchas conferencias y nada, pues siempre creyendo que en Atacama podemos construir más. Así que muchas gracias a todos por participar y que tengan un buen fin de semana. Y gracias nuevamente por apoyarnos con su participación. Muchas gracias, Felipe. Un gusto. Estamos en contacto, muy amigo. Bien, Luis. Gusto verte. Chao, gracias. Chao. Chao, doctora Sánchez. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, Guido.